En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un fragmento misterioso este del Evangelio de San Marcos que ha dado lugar a lo largo de los siglos a muchas interpretaciones. ¿Qué quiere decir Jesús? Más allá de las palabras literales, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Está saliendo en defensa de su familia. Está saliendo en defensa del Padre. Por supuesto, en ese momento el Padre no era atacado porque no creían los que le atacaban, los judíos, en la Santísima Trinidad. Está saliendo en defensa del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que esto es la primera enseñanza del Evangelio de hoy. Jesucristo es fruto, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesucristo, me refiero, Cristo hombre, porque la segunda persona de la Trinidad es eterna, con el Padre y con el Hijo, y con el Espíritu, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Pero en tanto que hombre, es la obra y gracia del Espíritu Santo la que cubre a María con su sombra, así lo dice delicadamente el Evangelio, y ella concibe a Jesucristo. Por lo tanto, no estamos ante la intervención de un hombre. Estamos ante la intervención directa de Dios. El espíritu que anida a Jesús, que está en Jesús, es el Espíritu Santo, no es el espíritu del mal. Está defendiendo al Espíritu Santo. Pero también está defendiendo a su madre. Hace años, un escritor, un supuesto teólogo francés, Duquesne, publicó un libro en el que decía que Jesucristo había sido concebido debido a una violación que habría hecho sobre la Virgen un soldado romano, un tal Panteras. Y lo lanzaba como una de las hipótesis acerca del nacimiento de Jesucristo. Era supuestamente este señor un supuestamente teólogo católico. Una conocidísima congregación religiosa con una muy importante casa editorial en España compró los derechos para la traducción al español de este libro. Esa congregación religiosa lleva en su nombre, en su título, el nombre de la Virgen. Su fundador la quiso dedicar a la Virgen. Recuerdo que yo trabajaba entonces en ABC y vinieron a decirme que iban a publicar este libro, me subrayaron esta parte del libro, donde se dice que la Virgen María Jesús no nació por obra del Espíritu Santo, sino como fruto de una violación. Yo les dije, jamás voy a publicar nada a favor de este libro y me da mucha vergüenza que ustedes, que son de esta congregación dedicada a la Virgen, publiquen este libro en español que se va a vender en toda América. Me contestaron tranquilamente diciéndome,
A nosotros lo que nos importa es el negocio. Así me dijeron. Y además no venimos a que usted apoye el libro, sino a que lo critique. Porque si hay escándalo, hay más negocio. Se venden más libros. Tal cual. Bueno, en aquel momento tenía algunas oportunidades para influir y lo hice. Estaba gobernando la Iglesia Juan Pablo II. El libro, aunque había sido comprado los derechos de autor a la editorial francesa, el libro en español no se publicó entonces. Más tarde creo que lo han publicado, no sé si ellos u otros. Pero esto está ahí, el insulto a María. ¿Por qué esta obsesión, no hay otra palabra, obsesión, en insultar a la Virgen? ¿Por qué? Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Ildefonso, un santo español, un gran santo español, de la época de los visigodos, gran defensor de la virginidad perpetua de María. ¿Por qué esta obsesión que tienen la inmensa mayoría de los teólogos liberales en insultar a la Virgen? ¿Por qué? ¿Por qué la obsesión que tienen una parte importante de los protestantes? No Lutero, que tenía un gran cariño a la Virgen, pero sí una parte importante, sobre todo de las sectas, en insultar a la Virgen. ¿Por qué? ¿Por qué? Confío en que algunos de ellos, lo digo por el juicio durísimo que van a recibir, confío en que algunos de ellos lo hagan por su profunda ignorancia de todo. Gritan mucho, hablan mucho, pero no saben nada. Alguien puede pensar, de verdad, alguien con una neurona todavía funcionándole en la cabeza, no más, con una solo. Alguien puede pensar de verdad que a un hijo le gusta que insulten a su madre. ¿Alguien puede pensar eso? A mí no. Quizá el que insulta a la Virgen creyendo que así da gloria a Jesús es porque a él le gusta que insulten a su madre, y cuando insultan a su madre, él disfruta. A mí no. Y desde luego confío en que la inmensísima mayoría tampoco. ¿Cómo pueden pensar que dan gloria a Dios, que agradan a Cristo, insultando a su madre? Yo creo, repito, que una sola neurona funcionando, no hacen falta ni siquiera dos, te lleva a concluir que eso no agrada a Cristo. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Para nosotros la palabra es el primer punto del cual extraemos todo lo demás. Y es esa palabra de Dios la que dice con toda certeza que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo el que la cubrió a la Santísima Virgen María, que era virgen. Fue el Espíritu Santo el que la cubrió con su sombra y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. María es nuestra madre porque Jesús nos la regaló como madre. Cuando estaba muriendo nos dio su último tesoro, su último don, el único que le quedaba ya. María es nuestra madre. Y por lo menos en mi caso, y creo que en el de cualquier hombre normal, defender el honor de tu madre es una de las cosas más importantes y nobles que puedes hacer en la vida. Así que yo, si pienso eso de mi mamá, que ya está muerta en manos de Dios, ¿qué debo de pensar de Jesús? Pues que Jesús tenía esos sentimientos multiplicados porque era la Virgen, era su madre. Y sólo así se entiende estas palabras de Cristo, que no van dirigidas únicamente a defender al Espíritu Santo, sino que también van dirigidas, aunque no lo diga, a defender a su madre. Él no es fruto del demonio. Él no es el resultado de una violación. Él es fruto, su concepción como hombre, es fruto del Espíritu Santo, que es Dios.
Y fue en la Santísima y siempre, siempre, insisto porque algunos, incluso sacerdotes, lo niegan, siempre Virgen María. Fue en la Inmaculada Concepción donde él encontró el cobijo para nacer. Ella le prestó su carne y la segunda persona de la Santísima Trinidad pudo así hacerse hombre. Defender a María y defender al Espíritu Santo está en nuestra genética católica. El que no ama a la Virgen no es un buen católico. El que no ama a la Madre es imposible que quiera al Hijo. Cristo, Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero y hombre verdadero, lo es por obra del Espíritu Santo y de la siempre Virgen Inmaculada, nuestra Madre María. Que así sea.